Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos a ejecutar procedimientos almacenados de SQL desde Excel, para lo cual yo tengo este archivo que va a estar en la descripción del video. Vamos a mi base de datos SQL, vamos a usar estos ejemplos. Primero vamos a utilizar este ejemplo que es un procedimiento almacenado cuyo nombre es informe prueba, que tiene dos parámetros, @familia varchar y @boleta integer. Estos son los dos parámetros de este procedimiento almacenado, recuerden. Y este segundo procedimiento almacenado que es informe ventas general, que tiene también dos parámetros, @fechasDate, @fecha date, o sea tipo fecha. Luego vayamos a mi archivo Excel. Este es para el primer procedimiento que es informe prueba, que tenía el parámetro tipo varchar y el parámetro integer. Por ejemplo, mi base de datos es de las ventas de prendas de vestir, para lo cual voy a filtrar en base a la familia y a boleta. En familia voy a poner blusas, en boleta pongo 2. ¿Qué quiere decir 2? Acá he puesto 1 es con boleta, las ventas con boleta, y 2 las ventas sin boleta. Entonces ejecutamos este procedimiento, va a coger estos valores para los parámetros y me va a crear una nueva hoja con el nombre de datos y me va a traer acá los datos de ese procedimiento almacenado. Si vemos acá es sin boleta porque es 2, y me dice esto, acá me dice sin boleta y son blusas. En familia son blusas, todos son blusas. Entonces si yo le pongo acá 1, ahora me va a traer con boleta. Aquí está el número de boleta, acá me dice con boleta y sigue siendo blusas. Y luego tengo este procedimiento almacenado que me va a hacer el que tenía como parámetros las fechas. Acá voy a poner 01 slash del 05 slash del 2018 y voy a filtrar hasta el 09 de junio 06 del 2018 y me dice datos del 01 al 05 al 09 del 06 del 2018 generados correctamente. Otra vez me genera la hoja de datos. Vamos a ver la fecha. Acá me trae todas las ventas sin discriminar qué familia, simplemente me trae todas las ventas de ese rango de fechas. Entonces veamos que es mayo del 01 hasta el 09 de junio, y me trae toda la familia. Si vemos aquí en familia me trae todas las familias, ¿no? Polos, blusas, bodies. Y ahora este tercer botón es igual que esto, me genera el mismo procedimiento almacenado, pero la diferencia está en cómo ejecutamos el procedimiento almacenado, y eso lo vamos a ver mientras expliquemos el código. Van a notar las diferencias. Lo ejecuto y me retorna el mismo valor, que es con boleta y blusas, porque toma como parámetros estos valores de estas celdas. Entonces vayamos al editor de Visual Basic para ver. Antes de explicar todo tenemos que ir a herramientas, a referencias, y habilitar esta referencia, Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar conexiones ADO para ejecutar los procedimientos almacenados. Yo ya tengo un video que es conectarse a un libro de Excel con conexiones ADO, y también utilizo códigos similares, pero la diferencia está en la cadena de conexión. Esta cadena de conexión, lo pueden cambiar ustedes también para conectarse a una base de datos Access y todo funcionar igual, pero con la diferencia que en Access no tiene procedimientos almacenados, solo sentencias SQL. Entonces vayamos, primero declaro esta variable public cn as addodb.connection, public mycom as string, luego mi procedimiento subconexión. En mycom pongo mi cadena de conexión, y esta cadena es para conectarse a una base de datos SQL. Este es mi proveedor, mi password. Esta es la contraseña de mi usuario, y este es mi usuario. Mi usuario se llama usuario y la contraseña es usuario 2016. Y en esta parte catálogo es el nombre de mi base de datos, Mati Store. Si yo voy a mi base de datos, acá dice Mati Store, ese es el nombre de mi base de datos. Y este es mi servidor de Mendoza //SQL Express. Luego seto mi variable cn es igual a new addod.connection y aplico un with, no cn y un end with. ¿Qué hago con el cn? .openmycom. Podría poner referente cn.openmycom, pero lo he puesto así con with. Ahora vayamos al primer botón. El primer botón está con esta macro que dice generar datos 1. Acá declaro
mi opción explicit. Ya saben que esta línea me obliga a declarar todas las variables que voy a utilizar dentro de este módulo. Luego declaro esta variable dim rss_addodb.recordset. Este recordset me va a traer todos los registros de mi procedimiento almacenado, o también podría ser los registros de una consulta SQL si fuese el caso. Luego mi sub genera datos 1 sp SQL. Luego esta línea application.screamUpdating igual a false. Luego declaro estas tres variables: dim familia as stream, dim boletas integer. Estos son los parámetros para mi procedimiento SQL. Dim ws menú as worksheet es una variable objeto. En esta variable voy a guardar mi hoja menú. Seteo mi variable objeto con anteponiendo la palabra set. Set ws menú es igual a worksheets entre paréntesis comillas menú. Luego asigno valor a mi variable familia y boleta. Familia es igual a hoja menú.range p6.value y boleta es igual a hoja menú.range c6.value. Claro, entre paréntesis y comillas, ¿no? b6, c6. Esto va a ser familia y esto boleta. Una vez que capture los datos de mis variables, de estas dos variables, las valido con este if. Digo si familia es igual a vacío, o si no tiene valor, o boleta no tiene valor o es igual a vacío, ¿qué va a pasar? Si estas dos variables no tienen un valor asignado, me va a enviar este mgcbox, que es igual a falta completar datos en celda b6 y c6. Exit sub, o sea, que me termine mi procedimiento. Caso contrario, me va a ejecutar todo esto. Primero, ¿qué hago? Llamo o abro mi conexión con esta macro conexión call conexión. Con esto aperturo mi conexión a mi base de datos. Luego declaro esta variable dim cmds_addodb.command. Como había explicado, estos commands me permiten ejecutar procedimientos almacenados o sentencias SQL a mi base de datos. Luego seteo mi variable cmd y mi variable recordset. Set cmd es igual a new addodb.command. Set rs es igual a new addodb recordset. Acá pongo rs.cursor_location igual a user server. ¿Qué le digo? Que el cursor de mi recordset sea en mi servidor. Ustedes lo pueden poner en el cliente, eso ya va a depender de la cantidad de datos. Luego pongo cmd.activeConnection. ¿Qué conexión voy a utilizar? La que he aperturado en esta macro o en este procedimiento. cmd.command_type. ¿Qué tipo? Va a ser un cmd store procedure. Acá, por ejemplo, en los anteriores videos que yo hice para conectarse con un libro Excel, yo puse cmd text porque solo ejecutaba sentencias SQL, pero acá, como es un procedimiento almacenado, tengo que poner esto: cmd store procedure, procedimiento almacenado. Luego cmd.command text es igual, acá pongo el nombre de mi procedimiento almacenado. Si se dan cuenta, yo tengo dos parámetros, que era familia y boleta, boleta, ¿no? Pero no, si se dan cuenta, yo lo ejecuto de esta manera acá, así. Regresamos acá. Abro ya, lo ejecuto porque tengo que ingresar los dos parámetros. Así, cuando es texto con comilla simple, coma, y cuando es un integer, un número, simplemente así, número. Y acá yo le pongo signo de interrogación, coma, signo de interrogación, porque le estoy indicando que hay dos parámetros, porque es una conexión ADO, no le puedo poner nombre, simplemente esto. cmd.command timeout es el tiempo de espera, no de ejecución. Por defecto es 30 segundos, pero lo estoy poniendo 122 minutos. Si es que los datos son extensos, sí lo pueden aumentar, ¿no? Pero si es que no, en este caso, incluso si no le pongo nada, igual va a funcionar, porque no son muchos datos, no son muchos registros. Esta parte es lo nuevo, ¿no? Que con estas dos líneas, esta es una manera, no es la única, es una manera de asignar mis parámetros a mi cmd. Primero ponemos cmd.parameters.append, o sea que me anexe los parámetros. Luego espacio cmd create parámetro, que me cree este parámetro. Y acá pongo los ¿cómo se dice? Los atributos de mi parámetro. El nombre de mi parámetro, entre comillas, @familia, coma, el tipo de variable, que es add varchar, es un tipo varchar, o sea, es decir, tipo string. Luego coma add parameter input, que va a ser un parámetro de entrada. Esto es para el número de caracteres, igual a 50, el número de caracteres que puede tener máximo mi varchar, y luego el valor de mi parámetro, en este caso va a ser familia, que es esta variable, que es un string. Luego otra vez, ahora asigno mi parámetro boleta. Primero asigno esto, luego esto. cmd.parameters.append, que es anéxame el parámetro, cmd create parámetro, que me crea el parámetro que va a anexar. Y así los
El argumento o los atributos que tiene son el nombre, entre comillas, @boleta, el tipo de datos, coma, add integer, coma, qué tipo es de ingreso, de salida, es input de ingreso. Acá tengo que poner coma, espacio, coma, respetando esta estructura, porque si no le pongo, si obvio esta coma, no va a funcionar, me va a arrojar un error, entonces tengo que dejar este espacio. Luego coma, boleta, me trae el valor de mi variable boleta, que es un integer. Luego pongo set rs igual a cmd.execute, paréntesis, coma, add cmdtext. Cuando ejecutas procedimientos almacenados, yo ponía el tipo de cursor y el tipo de bloqueo, me generaba errores, entonces no me ejecutaba correctamente el procedimiento. Pero cuando lo pongo así para que automáticamente el sistema le asigne valores, recién me ejecuta el procedimiento almacenado. Entonces tienen que copiarlo tal cual está acá. Luego seteo mi variable cmd es igual a nothing. Luego ahora en estas líneas voy a pegar los registros que obtenga mi record set a partir de este procedimiento almacenado, después de haberle asignado sus parámetros. Declaro esta variable dim wcDatos as worksheet, variable objeto. Con esto call crea hoja, llamo a mi función para crear hojas. Acá pongo datos, mi nueva hoja se va a llamar datos, es esta función. Yo tengo un video explicando esta función para crear hojas. Básicamente lo que hace es le pongo como variable o como argumento el nombre de la hoja, tipo string, y lo que hace es verifica si la hoja existe, lo elimina y lo crea. Si no existe, simplemente lo crea. Eso básicamente se creo mi hoja y seteo mi variable wcDatos y le digo ese worksheet igual, entre paréntesis y comillas, datos. O sea, mi hoja datos que sea esta variable. Luego con mi hoja datos, ¿qué voy a hacer? .range a2.copyForm record set rs. Que le digo que mi hoja datos en la celda A2 que me copie mi record set, o sea, todos los registros de mi procedimiento almacenado. Y ahora con esto voy a copiar los rótulos, porque simplemente eso solo me trae esto, sin rótulos. Ahora copio los rótulos de cabecera. Acá pongo dim lng campos as long, luego dim y as long, luego lng campos es igual a rsfields.com. Esto me cuenta el número de columnas o campos que tiene mi record set. En este caso es 17 columnas o 17 campos. Luego aplico este for i igual a 0 to l campos menos 1. ¿Por qué no aplico el for desde el 1 hasta simplemente l campos? ¿Por qué? Porque el record set, el punto fields siempre va a empezar del 0, va a ser 0, 1, 2, 3 hasta el 16 en este caso, porque está empezando del 0, por eso no le puedo poner 1. Y ahora a mi hoja datos.cells fila 1, ¿por qué fila 1? Porque en el 2 ya pegué el valor del record set, ahora las cabeceras en la 1, en este caso, ¿no? Fila 1, coma, columna, no le puedo poner simplemente i porque i en el primer momento vale 0, entonces no va a haber columna 0, entonces para el primer momento le tengo que sumar 1, por eso que le sumo 1 para corregir el desfase. Punto value es igual a rsfields entre paréntesis y punto name. Luego, esto es importante, cierro mi record set, rs.close, cierro mi conexión, cn.close. Tienen que hacer sí o sí esto en este orden para que no tengan problemas. Set rs as nothing, set cn as nothing, o sea, seteo mi variable record set y conexión con nothing. Y esta parte es para darle formato a mi cabecera, es decir, a los títulos, ponerlo así en negrita. El tamaño de texto. Primero lo que voy a hacer es wcDatos cells.font.size, que le digo que toda mi hoja tenga tamaño de letra número 10. Luego con esto le digo que el título, ¿por qué? Porque le digo wcDatos range cells 1,1, cells 1, l campos. Como este l campos es el total de columnas que tengo, va a ser 1,17 en este caso. .font.blond igual a true, o sea que lo pongo en negrita, y esto le pone el tamaño de texto color 12, y esto lo alinea horizontalmente y esto verticalmente, alineado central. ¿Qué hace esto? Simplemente este alineado acá. Esto es horizontalmente y esto es verticalmente. Básicamente hace eso. Luego activo mi hoja datos y un mgc box que hice datos generados correctamente. Básicamente ese es el primer botón. Ahora vayamos a ver el formulario. En el formulario yo tengo este formulario que le llamé FRM informe general. Tengo este textbox que es txt de fecha 1 y este textbox txt de fecha 2, este botón btn aceptar y este botón btn cancelar. A nivel de formulario he declarado esto, option explicit, ya saben que para que me obligue a declarar todas las variables que voy a utilizar dentro de este formulario. Luego declaro esta variable dim rs as add db record set.
Luego vayamos por lo más fácil, el botón cancelar. En el botón cancelar pongo Unload Me. Esto es para descargar, para eliminar el formulario de la vista. Y Worksheets, entre paréntesis y comilla, punto activate, menú. ¿Por qué? Porque yo voy a ejecutar este formulario de este menú. Al darle cancelar, quiero que mi foco siga en mi hoja menú. Por eso yo le indico eso para no tener problemas. Luego vamos al botón aceptar. Declaro esta línea en el botón aceptar en el evento click application.screenUpdating igual a false. Declaro estas dos variables, fecha 1, fecha 2, tipo string. Van a ver por qué tipo string, porque yo lo voy a asignar el formato para evitar problemas. Esto es para evitar problemas de los tipos de formatos de fechas. Trabajenlo así porque yo lo trabajo así y me está funcionando y no he tenido problemas. No lo trabajen como tipo date o tipo date. Y ahora vamos a ver, fecha 1 es igual a format.me.txt fecha 1.text, o sea que le ponga este formato día, mes, año, y el fecha 2 igualito día, mes, año, pero del textbox fecha 2. Luego valido. Si mi variable fecha 1 es igual a empty o mi variable fecha 2 es igual a empty, then, o sea que si mi variable fecha 1 fecha 2 no tienen valores, que me envíe este mensaje msgbox, falta completar fechas, y exit sub, que me termine todo el procedimiento. Caso contrario, que me ejecute esto. Es igual que el anterior, llamo a mi macro conexión, que es la que he aperturado en este módulo. Luego declaro esta variable, mi variable cmd dim cmd es add.command. Ya saben que esto me permite ejecutar procedimientos almacenados o consultas SQL sobre una base de datos. Luego acá viene lo diferente, esta es otra manera de asignar parámetros a un procedimiento almacenado. Declaro mis variables dim param1 add.parameter y dim param2 asado de punto parámetro. Luego seteo mi variable cmd y record set. Set cmd es igual a new add.command, set rs es igual a new add.record set. Mi record set punto cursor location at user server, o sea que el cursor de mi record set está en el servidor. Luego cmd active connection cn, ¿cuál? La que he aperturado en esta macro o procedimiento. cmd.command tape igual a cmd store prod, o sea un procedimiento almacenado para este caso. Luego command text es el nombre de mi procedimiento almacenado, como vimos xmat store dbo. En realidad podrían poner este nombre, no nada más, pero estoy poniendo completo. Ya saben, signo de interrogación, coma, signo de interrogación. ¿Por qué? Porque yo sé que este procedimiento tiene dos parámetros. cmd command timeout igual a 120 para que el tiempo de espera sea 2 minutos. Luego asigno valor a mis parámetros. Si se dan cuenta, en esta parte simplemente era esta línea. Esta es una manera y esta es otra manera. Acá donde pongo la palabra set, porque son variables objeto, porque acá lo he declarado. Set param 1 es igual a cmd, acá digo create parámetro. Acá digo el nombre del parámetro, entre comillas, arroba fecha 1, qué tipo de datos es, add date, coma, add parameter input, es un parámetro de ingreso. Luego cmd.parameters.append parámetro 1, o sea, anéxame este parámetro 1. Luego cmd.parameter, el nombre del parámetro, entre paréntesis y comillas, arroba fecha 1, punto value es igual a fecha 1. Para el parámetro 2 lo mismo, solo que acá ya pongo arroba fecha 2 y le digo cmd parameters, entre paréntesis y comillas, arroba fecha 2, punto value. ¿Cuál va a ser el valor? El valor de la variable fecha 2. Que está acá. Tengan en cuenta que es tipo string acá. Ya una vez que tenga eso, ejecuto mi procedimiento con esto. CTRS es igual a cmd execute, igualito acá. El tipo de cursor y el tipo de bloqueo los dejo así en blanco para que automáticamente el sistema me los asigne a cmd text. Porque si yo le asigno cursor tipo de bloqueo optimista, cursor dinámico, no me funciona. Como les dije anteriormente, yo he intentado ponerle parámetros acá y no me corría el procedimiento, me generaba error, hasta que me di cuenta dejándolo así me funcionaba perfectamente. En este caso déjenlo así. Set cmd es igual a nothing, set mi variable cmd con nothing, y esto es, ya saben, hasta acá es para copiar los registros de mi record set, y para esta parte es para poner los rótulos. dim wc datos worksheet, llamo a mi función para crear hoja, creo la hoja datos, seteo la hoja datos, le asigno valor con worksheets, entre paréntesis comillas datos, o sea mi hoja datos que esté en esta variable. Igualito en la hoja datos, en la celda 2, que voy a hacer? Voy a copiar mi record set. Ok, ya hemos visto, copio el record set y luego con esto le asigno los
los rótulos. Ya había explicado esto, no lo voy a explicar ahora para que lo expliqué. Después, esto es importante, recuerden, muy importante, esto sí lo recalco. Cerrar el record set, rs.close, cn.close, o sea, cierro mi record set y mi conexión y seteo mis variables record set y conexión con nothing. Esto es muy importante para que no tengan problemas. Y esto lo mismo, ¿no? Esto es para darle formato a mi cabecera, a esto de acá. Ya lo expliqué también en el anterior procedimiento, es lo mismo. Le digo que primero que ponga toda mi hoja en tamaño 10, a esta que lo ponga en negrita, que lo ponga en tamaño 12, que lo centre vertical y horizontalmente. Básicamente hace eso. Y acá le asigno valor 0 a mis textbox, o sea, borro los valores de mi textbox. Mi text de fecha 1.text igual a vacío, mi text de fecha.text igual a comilla, comilla. Y con esto descargo mi formulario. Unload me, luego mi WS datos, o sea, mi hoja activa, que la active. mgcbox, datos del, acá pongo, ¿no?, la variable fecha, al fecha 1, al fecha 2, chr13 es un retorno de carros, como es un enter para que vaya al siguiente renglón, generados correctamente. Básicamente es eso. Ahora vayamos a ver este botón que les dije que me ejecuta este mismo procedimiento almacenado en base a estos dos parámetros, solo que tiene una manera distinta de llamar al procedimiento almacenado. En realidad lo tomo como una consulta SQL. Ahorita se van a dar cuenta de la diferencia. Por ejemplo, otra vez declaro esta variable option explicit, ya saben, para que me obligue a declarar todas las variables dentro de este módulo en sí. Después dim rs add.recordset, dim sql as string. Subgenera datos 1 sp sql 2. Application.string updating false, me desactiva los flashes de pantalla. Lo mismo que el primer procedimiento. Dim familia as string, dim boleta as integer, dim WS menú as worksheet, variable objeto. Asigno valor a mi variable objeto anteponiendo la palabra set. WS menú es igual a worksheets, entre paréntesis y comillas, menú. Luego asigno valor a mi variable familia boleta. Le digo que en mi hoja menú el rango B6 y en mi hoja boleta el rango C6. Igual que el primer ejemplo, esto y esto. Una vez que tenga los valores, valido. Si es que hay valores, si es que estas variables están vacías, o sea no tienen valores, este mgcbox, falta completar datos en B6 y C6. Y un execute que me termine el procedimiento. Caso contrario, lo va a ejecutar todo esto. Y acá ven la diferencia. Acá declaro este string SQL, va a ser exe. Lo mismo, es como si pusiera esto acá. Tal cual. Con los parámetros, así en SQL. Comilla simple, porque es un string. Y un varchar, perdón, coma y un integer. Es como si pusiera esto acá, pero con la diferencia que los parámetros acá yo no lo pongo con signo de interrogación, simplemente le asigno la variable directamente, porque en realidad esto es comilla simple, ¿no?, el tipo de texto, pero acá esto doble comilla espacio ampersand espacio familia espacio ampersand espacio doble comilla es una manera de poner dentro de un string una variable. Luego igualito acá mi variable boleta, la misma estructura, pero esta tiene comillas porque yo sé que es texto, porque tengo que respetar esta estructura. Una vez que hago esto, si se dan cuenta, esto es una consulta SQL. Lo voy a tomar como una consulta SQL. Llamo a mi macro conexión, declaro mi variable cmd as add.command. Ya saben que esto me permite ejecutar consultas SQL o procedimientos almacenados sobre una base de datos. En este caso, mi base de datos MySQL. Seteo estas variables. Set cmd es igual a new add.command. Set rs es igual a new add.recordset. rs cursor location es igual a user server. El cursor de mi record set va a estar en el servidor. Acá le pongo with cmd y termino con end with. ¿Qué voy a hacer con el cmd? Punto active connection es igual a cn, la conexión que está aperturada en esta macro. El command type, acá pongo add cmd text. Se dan cuenta porque voy a ejecutar una sentencia SQL. No pongo store procedure porque ya no va a ser un procedimiento almacenado, porque no lo voy a asignar parámetros, sino ya está en la sentencia SQL los parámetros incluidos. Luego command timeout, pongo 120 para que me espere 2 minutos. Acá set rs igual a punto, porque es cmd.execute, acá add open dynamic, o sea tipo de cursor dinámico, tipo de bloqueo optimista, y acá add cmdtext. Si se dan cuenta, acá lo estoy poniendo yo el tipo de cursor, tipo de bloqueo y esto el option. Si comparamos con esto, acá yo no le puse automáticamente, porque les había comentado que cuando asignaba parámetros me generaba errores, pero en cambio cuando ejecuto una consulta SQL normal no me genera ningún error. Y una vez que hago esto, ya ejecuté ya tengo llenado mi record set. Pongo set cmd es igual a nothing, seteo mi variable cmd con nothing. Y esta parte, declaro esta variable dim wdatos worksheet, llamo a mi función para crear hoja,
creo la hoja con esta función. Una vez que está creado, le asigno a esta variable wcDatos el nombre de esta hoja, worksheets, entre paréntesis y comillas, datos. O sea, esta hoja asignada a esta variable. ¿Qué voy a hacer en la hoja de datos? En la celda A2, que me copie mi record set, copy form record set rs. Ya le expliqué esto, que me copie este record set. Después con esto asigno los rótulos. Ya también expliqué por qué le digo dim lng campus as long, dim i as long. lng campus es igual a rs recordset.fields.com, que me cuenta el número de columnas, y aplico este for, ¿no? De 0 for i 0 to l campus menos 1, porque ya saben, el record set empieza desde el 0, 1, 2, no empieza desde el 1, por eso pongo 0, 1. Y luego en mi hoja de datos, en la celda, perdón, cells, fila 1, porque en el 2 ya tengo valores del record set, en el 1 necesito las cabeceras. Puse 1, i más 1. ¿Por qué? Porque i en el primer momento vale 0, entonces no hay columna 0, por eso lo tengo que sumar 1 para que me corrija el desfase. Punto value es igual a rs_fields entre paréntesis y punto name. Y acá importante de nuevo, vuelvo a recalcar, cierro mi record set, cierro mi conexión cn.close y seteo estas variables record set y cn conoce. Y esto es para darle formato a mis cabeceras. Como les dije, primero hago con esto que toda mi hoja tenga tamaño 10. Después selecciono esta cabecera, que lo ponga en negrita, después que lo ponga tamaño 12, después que lo centre horizontalmente y verticalmente. Básicamente solo hace eso. Luego activo mi hoja datos y envío el MGC Box. Si se dan cuenta, este es un procedimiento almacenado, pero estoy tomando como una consulta SQL porque las variables lo estoy asignando de frente a este string. Pero en cambio acá ya lo estoy llamando esto propiamente como un procedimiento almacenado, entonces tengo que asignarle parámetros. Y ustedes tienen que ver con cuál les gusta trabajar más. Y bueno, básicamente eso sería todo y gracias.